Hermanos queridos, en el libro de Números, del capítulo 22, encontramos algo que me pareció importante hacérselo llegar a ustedes. Se trata de Balaam. Muchos predicadores dicen que Balaam era un profeta de Jehová. Eso no es cierto. Balaam era un hechicero, era un brujo y es el prototipo del pastor asalariado. Es el prototipo que sirve a Dios solo por dinero, que solo piensa en el dinero. Y dice que Dios le ordenó que no subiera porque Balac, Balac le mandó a decir que le iba a dar unas generosas dádivas para que subiera y maldijera a Israel. Y dice que Balaam, contradiciendo a Dios, subió al monte de Baal Peor para maldecir a Israel y dice, verso 21 del capítulo 22, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Observemos que este hombre no era ningún profeta, los profetas eran sujetos a Dios. Y este hombre, contradiciendo la voluntad de Dios, subió al monte de Baal Peor. Y el verso 22 dice, y la ira de Dios. Observen ustedes cómo cuando una persona se rebela contra Dios, se obstina contra Dios, Dios se enoja en gran manera. Y dice, y observe tres cosas, la ira de Dios en contra de Balaam. Segundo, le envió su ángel para atajarlo. ¿Cuántas veces Dios quiso atajar a Balaam? Tercero, le envió un asna. Y el asna lo arrinconó contra una pared para que no subiera. Era Dios tratando de atajarlo. Y Balaam se enojó tanto que lastimó al pobre asno. Y en el camino el asno le habló a Balaam y Balaam le contestó. O sea que Balaam sí era un brujo, no era ningún profeta. Era un hombre esotérico que hablaba con los animales. Pero lo que me importa a mí en esta hora y que quiero hacérselo llegar a usted es cómo Balaam azotó el asno. Ese animalito con el que Dios quiso atajarlo a Balaam para que no muriera antes de tiempo. Cómo Balaam lo azotó, lo lastimó, lo hirió. ¿Cuántas veces, hermana? ¿Cuántas veces, hermano, has azotado a ese hombre que Dios puso allí en el altar, en el púlpito para ayudarte? ¿Cuántas veces has hablado mal contra él? ¿Cuántas veces has ido de casa en casa a ponerlo en enemistad contra los hermanos, a hablar mal de él? ¿Cuántas veces Dios te agarró de la chaqueta para que no fueras a hacer lo malo, para que no incurrieras en pecados graves y te opusiste, te incomodaste con ese ministro que Dios usó? Y ahora estás apartado, estás muerto, porque eso fue lo que le pasó a Balaam. A pesar de que Dios lo atajó muchas veces, Balaam insistió y subió y sus propios hijos lo mataron. Qué triste final le espera a aquellos que de una u otra manera han rechazado a Dios. Han rechazado a esas personas que Dios las puso en el camino nuestro para atajarnos, para explicarnos que no debíamos transitar por allí. Y sin embargo lo hicimos. Qué triste final le espera a los que han rechazado la invitación de Dios, a los que se han enfrentado a Dios, a los que han menospreciado a sus pastores, quienes lo único que han hecho es ayudarlos, apoyarlos, tratar de enseñarles el camino para que no se salgan de la ruta que Dios nos ha tratado. Queridos hermanos, amemos a nuestros pastores,
Ama a tu pastor, no hables mal de él, porque Dios lo puso para perfeccionarte, para ayudarte. Yo no creo que ningún pastor haya sido enviado por Dios para hacerle daño a un hermano, a una hermana, a una congregación. Ama a tus ministros, ora por ellos, porque ellos son ciertos ángeles que Dios ha enviado para ayudarnos a nosotros a perseverar en la gracia a través de la palabra. Un abrazo y que Dios nos dé entendimiento en todo esto.